gallega va a ser conversación, Eso la gallega me dice que está grabando. No te vayas ahora que estamos grabando, Eduardo. No queremos ver tus intimidades, ahí estás abriendo tu cajón. Les voy a compartir en la pantalla los trabajos de ustedes de hoy, si me lo permite la pantalla. Ahí está. Bueno, voy a tener que salir un poquito. A ver si puedo otra vez, porque no me tengo unos dramas con esto. Voy acá. Esperen un segundito. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Es un cabo esto porque no me permite. Bueno, yo tenía. Acá tengo el de Natalia, sí, no pude bajar. Uno los pude compartir, el de Natalia. Sí, el de Natalia. Bueno, la idea era un poco comentar también, no solamente poner los cosas, ¿no? Sino decir, bueno, encontrar alguna cosa interesante. De cualquier forma, esto está bien. Acá hay todo un tema que a ustedes les pasó a casi todos, ¿no? Es decir, en realidad no es necesario repetir esto, porque ustedes estos datos ya los tienen acá, ¿no? Es decir, estos datos 61, no, perdón. Estoy mirando acá en estos dos cuadros, ¿no? Este cuadro, en realidad, me parece que lo mejor, en principio, los cuadros normalmente se presentan en una sola forma, o sea, o en totales o en porcentajes, ¿tá? Porque queda muy como poco claro cuando uno lo presenta de las dos formas. De cualquier manera, no está mal. Pero a mí me gusta siempre, o lo presento por un lado en valores absolutos, y por el otro hago dos cuadros, ¿no? Uno en valores absolutos y otro en porcentajes, porque así uno puede ver bien las diferencias que hay entre los porcentajes en cada uno de los cuadros. En este cuadro, este cuadro estaría bien, solo que lo podrían dividir en dos. Este cuadro, en realidad, este dato, yo ya lo tengo, ¿tá? Entonces, si yo ya lo tengo, no es necesario volver a repetirlo. Acá, y este también, y este también. Entonces, lo que me interesa acá es ver la variación que hay desde 100 del 2009 hasta el 63 del 2010 y el 47 del 2011. Entonces yo simplemente eliminaría esta columna y acá pondría 100 por 100, 100, 100, 100, 100. Y acá lo mismo, ¿verdad? Y acá eliminaría las tres columnas
de datos absolutos y dejaría solamente los valores de las cantidades, de los 100%, 63, 47, 50. ¿Se entiende? Para que quede clara la progresión o la regresión, ¿no? Y a partir de ahí hacer un comentario sobre cómo fueron avanzando. Y lo mismo para todos, ¿no? Es decir, todo el resto, el comentario sería muy similar y no hay ningún otro problema. El tema es que no está mal, pero para la presentación, no sé, lo que tiene sentido en este tipo de cuadros es esta parte, ¿no? Porque esta ya la tiene. ¿Está bien? Y creo que más o menos todos tuvieron el mismo problema. Así que me parece que no merita la pena mayores comentarios. Pero fíjense eso para que a ustedes les quede claro, por si en algún momento se les presenta la oportunidad de hacer cosas de este tipo, tener claro y además tener una idea de que se pueden hacer como especie, esto se le llama como series temporales, ¿no? Es decir, vamos viendo año a año qué es lo que está pasando, o mes a mes, ¿verdad? Para ir viendo las variaciones mes a mes, las variaciones intermensuales. ¿Vieron? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, que el salario real creció un 120% desde, yo qué sé, en noviembre de 2009. Supongan que diga, ¿no? Eso quiere decir que si ustedes toman como base el 2009 100, ¿cuánto salario tenemos si en el 2009 tenemos 100 pesos? ¿Cuánto tenemos en el 2020? 119, ¿está bien? Eso ustedes van a ver en las estadísticas oficiales que aparecen cosas de ese tipo. Ahora lo que vamos a ver va a ser, hoy vamos a avanzar, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a avanzar un poco hacia bueno, antes que nada, otra cosa importante es el diseño de un gráfico, ¿verdad? A veces está bueno, hacer algún... Déjame compartir, pero no lo veo, no está bien ahora. Ahora sí lo ven, ¿no? Lo de los gráficos. Sí, ahí se ve. Gráfico de frecuencia, ¿no? Gráfico de frecuencia, sí. O sea, en base a las frecuencias que ustedes calcularon, pueden elaborar un gráfico. Así pueden hacer el cuadro, tal cual, ¿verdad? Así como ya lo hicieron. O pueden hacer un gráfico, o pueden poner las dos cosas. Normalmente se pone una o se pone otra. ¿Cuándo se pone una, cuándo se pone otra? Depende de ustedes, depende de la importancia que tenga el tema, depende de muchas cosas, pero pueden hacerse las dos cosas. Normalmente no es muy satisfactorio poner solo gráficos, ni poner solo cuadros. Un buen informe intercala o combina cuadros con gráficos. ¿Se entiende? A veces los cuadros son más significativos, a veces los gráficos son más significativos, depende de cómo ustedes lo vean. Los gráficos, no voy a insistir mucho con esto porque es una cosa mecánica que se hace, pero que ustedes pueden hacer dos tipos de gráficos. Hay principalmente dos tipos de gráficos, básicamente. Después hay con distintas formas, con muñequitos, con signos, con tortas, con palitos, con tortas, con lo que sea. Pero independientemente de la forma, lo que me importa a mí es que ustedes vean que hay como dos formas de graficar la cosa. Una cosa es con variables nominales y ordinales. En las variables nominales y ordinales, ustedes tienen una sola, voy a ponerles, a ver, bueno. Ustedes tienen, digamos,
como una sola dimensión, que es la frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad las unidades son diferentes y no tiene, solamente tiene sentido ordenarlas, pero no agruparlas. Entonces, un gráfico de frecuencia, una variable nominal y ordinal, implica un solo valor, que es el valor del porcentaje correspondiente. Y en ese caso, ustedes lo que hacen es hacer un gráfico o de torta o de barra, ¿no? ¿Saben cómo hacer gráficos en Excel? No, la verdad No, de hecho, si podemos llegar a verlo en algún momento, aunque sea por Bueno, encima, sería genial. Bueno, espera que voy a poner entonces, espera que voy a salir de acá. Igual si querés más adelante. No, lo vemos ahora, sí, porque es el momento de verlo. Y ya se los muestro. Voy a poner una base. Voy a dejar de compartir esto. Y les voy a poner una. Este es el tema de no estar en clase, ¿vieron? Porque no está en clase, uno agarra el pizarrón y en un minuto se lo muestro, pero acá Sí. está más complicado. Igual lo podemos hacer. Vamos a volver a la vieja y querida base de 2 escuelas, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la base? Sí. Sí, se ve. Bueno, vamos a hacer un gráfico, vamos a hacer una tabla. Yo no sé si acá tengo alguna, ustedes tienen alguna allí, ¿verdad? Ustedes tienen en su archivo Excel, abran el archivo Excel donde tienen Las tablas dinámicas. lo de 2 escuelas. Abran donde tienen lo de 2 escuelas. Bien. Vamos a insertar rápidamente una tabla dinámica. Por ejemplo, yo qué sé, ya que estamos con educación de la madre, abrimos educación de la madre. Juntamos primera incompleta. Ustedes ya lo tienen esto, por supuesto, ¿verdad? Y nos quedaba este cuadro, ¿verdad? Primer ciclo, primaria. Esto ya. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a insertar, vamos a ponernos por acá, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner insertar gráfico. Acá le ponen gráficos recomendados, ¿verdad? Pero lo que conviene primero es pintar aquí, ¿verdad? Es decir, ponerse en el cuadro, ¿verdad? Pintar esto, a ver, no. Ah, sí, no, lo que pueden hacer es pintar esto. A ver. Y darle gráfico recomendado. ¿Ves? Si uno primero pinta los datos que uno quiere trabajar y después le pone insertar gráfico, pues en el gráfico recomendado le propone un gráfico de este tipo, ¿no? Que puede ser de este tipo, puede ser otro, ¿no? Si ustedes dan acá, aceptar, desaparece el gráfico, ¿no?
primaria, primer ciclo y segundo ciclo. Otra forma posible es, se puede cambiar esto, ¿verdad? Se puede cambiar, se puede ir de vuelta a insertar gráficos y ahí uno busca, por ejemplo, un gráfico de torta de este tipo. ¿Bien? Bien. Primaria, primer ciclo y segundo ciclo. A veces estos dan buen resultado, a veces no, depende de lo que ustedes quieran graficar y cómo quieran mostrarlo, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes tienen una sola cosa para graficar, que es los porcentajes. ¿Está bien? Lo que pasa acá no tiene nada, no tiene necesidad de graficarse porque son los valores absolutos, digamos, ¿no? Las cosas que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes, supónganse que ustedes hacen un gráfico como este, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? La distancia que hay entre primaria y primer ciclo no tiene sentido. Esto, Eduardo Mateo se fue y quiere volver. Para que vuelva. ¿Se entiende lo que digo? Esto puede estar todo. Hola Eduardo, ¿estás de vuelta? Puedo tomar esto todo junto, todo separado, o ponerlo más separado todavía, si no me importa, porque en realidad la distancia que hay entre este y este numéricamente no me importa, porque no existe. No es medible la distancia, ¿se entiende? No tiene relación. O sea, si uno tiene un gráfico, ¿verdad? Es decir, con dos coordenadas, ¿verdad? Es decir, la horizontal, ¿verdad? Que es la abscisa, nunca sé cómo se llama una y la otra, la abscisa y la no sé qué. Uno tiene en cuenta solamente la vertical, que es la que mide el tamaño de cada uno de los valores. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Sí. ¿No? Es decir, si yo quiero cambiar este gráfico para hacer un gráfico que tenga todas las columnitas juntas, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Puedo hacer uno de barra, pues lo puedo hacer así, ¿verdad? O lo puedo hacer así, ¿verdad? O lo puedo hacer como yo quiera, o de línea, ¿verdad? Pero en realidad no me acarrea ninguna diferencia el ponerlos en un lugar o en otro. Lo que me importa a mí es el volumen, el tamaño. Únicamente, en definitiva, lo que me interesa únicamente es el porcentaje. ¿Tá? Es una sola dimensión. Ahora, ¿me van siguiendo el razonamiento? Sí. Ahora, ¿qué Sí. pasa cuando yo hago un gráfico de una variable, de una escala interval? ¿Ah? Vamos a hacer, insertar una tabla dinámica de la variable, por ejemplo, español. ¿No? Vamos a poner español por acá, vamos a poner español por acá, y vamos a cambiar lo que es suma de por contar de, como corresponde, ¿no? A gente que se precie de saber de esto. Si no, ni se les ocurre. Creo que cliqueaste 2 veces, Julián. ¿Cómo? Creo que ahí va, tenías 2 veces los valores. Por eso, porque había dejado lo de suma, queda todo de cuenta, ¿verdad? Esto es lo que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Variable, valor por valor, y lo agruparon, pim, pum, pam, ¿verdad? Entramos, y le quedó una variable ordinal. Acuérdense que siempre que uno transforma una variable interval, al acercamos, se transforma en una variable ordinal, que fue lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Ustedes en sus informes pusieron estos datos con la agrupación en forma ordinal. Pero como nosotros queremos
de alguna manera graficar exactamente todo. Podemos graficar, como hicimos recién con el otro, graficar los tres tramos o lo que sea. Pero en este caso nos puede interesar graficar exactamente qué es lo que pasa con el recorrido de la variable. Entonces, ¿qué hacemos? De vuelta, ¿no? Pintamos todo, así, y vamos a insertar gráficos recomendados, ¿no? Fíjense que acá hay un tema acá. Vamos a hablar acerca, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un gráfico en el cual están representados la cantidad de veces que se repite cada valor, ¿verdad? 17, 19, 20, 21, ustedes van viendo una cierta forma así de la curva. Pero a mí lo que me parece muy importante es que esto no solamente tiene en cuenta la altura, que es la frecuencia, sino que tiene en cuenta la base, que es el número, ¿verdad? O el valor que tiene la variable, que es un número matemáticamente elaborado. Por eso se llama variable interval, porque uno puede hacer cosas tanto desde el punto de vista de la altura como de la base. Es decir, en la base acá yo tengo que respetar lo que pasa acá, que en este cuadro no se respeta, porque este cuadro me parece que no es correcto, porque no respeta la distancia que hay de este derecho relacionado con de este. Por ejemplo, acá hay 2 y aquí hay 1, y acá hay 2 y acá hay 1, y se mantienen, ¿se entiende? Y se mantiene la misma relación en todo. En realidad, esta relación tendría que ser el doble de la que hay de acá a acá. Este valor tendría que estar más cerca. ¿Se entiende? Entonces, esta gráfica no es completamente correcta. No nos indica exactamente lo que nosotros queremos saber. Por eso, para este tipo de gráficos, lo que usamos es un gráfico que se llama histograma y polígono de frecuencia, que ahora se los voy a mostrar. Ay, ¿qué está pasando? Bien, bien, bien. Mostrar cómo... Pero tampoco, Excel no me está permitiendo hacer lo que yo quiero hacer. Blanco, blanco. Tengo una versión, se entiende lo que yo estoy planteando, ¿no? Sí. Lo que no veo dónde está acá, porque esto es columna así nomás, no me lo permite. Bueno. Claro, lo que vos decís que debería ser parejo en la base. Exactamente. Claro. En realidad, en este caso, en ninguna dispersión. Pero porque no están los valores en la tabla inicial, ¿no? Claro, en realidad sí, en realidad, Está a del ver si 1, puedo. está del Yo 1 lo al... tengo pintada en la tabla inicial, lo tengo Sí. pintada, y le doy gráfico, a ver si es gráfico. No, Logré. a ver, gráfico de línea. Siempre me está pasando lo mismo. Siempre, ¿no? Che, qué divertido. ¿Eh?
No, logré hacer un gráfico. Te felicito. En realidad, ustedes tengan, recuerden esto, porque en realidad sí, tendría que ver qué es lo que pasa acá, por qué no me permite. Tenemos un problema con lo que sabe, con el que sabe Excel de estadística, ¿verdad? En realidad, para hacer un gráfico así, probablemente precisemos otro tipo de cosas. Pero lo importante es que a ustedes les quede claro el concepto de que para hacer un gráfico, cuando uno hace un gráfico de 2 dimensiones, que son las variables, para graficar las variables no intervales, ustedes tienen que tener en cuenta esta distancia y esta distancia, ¿no? Hay que tener en cuenta cuántos casos hay acá entre uno y otro y cuántos casos hay acá. Si nosotros hacemos simplemente, para no complicarnos la vida, bueno, mira, no me acuerdo, no sé bien cómo se hace, además no queda claro, no me rompo más, simplemente voy a hacer la gráfica con las agrupaciones, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hago es hacer la gráfica con las agrupaciones y dale, chao, no me preocupo más por esta cosa. ¿Y nada más? Y chao, ¿verdad? No. Y entonces lo que hago es simplemente, en este caso, lo que tengo, como tengo un gráfico de forma ordinal, digamos, de escala ordinal, simplemente lo que hago es hago un gráfico de escala ordinal, ¿verdad? Chao. Grupo 1, los que tienen, ¿verdad? Grupo 2 y grupo 3. Bueno, ¿Está bien? sí. Lamento no haberles podido mostrar eso. Sí. Yo creo que en otro programa yo lo podía hacer, pero me parece que con Excel no se puede. Es demasiado exagerado. Así que esto con respecto a los gráficos. ¿Alguna duda tienen? Acuérdense de combinar los gráficos con los cuadros, ¿verdad? Pueden seguir con sus cuadros iniciales haciendo ejemplos de esto con los cuadros que ustedes ya tienen de 2 escuelas. ¿Empezaron a trabajar con la base de Casaballe? No, supongo que no. ¿Y la otra escuela es? 2 escuelas y después la otra base es la de Casaballe, ¿verdad? No, de Casaballe no. Sería bueno que empezaran a trabajar, porque nosotros vamos a empezar a trabajar con esa base de la próxima clase. Y después les voy a mostrar las otras bases, que ustedes, así pueden empezar ustedes a pensar qué tipo de trabajo van a hacer para el final, ¿verdad? Para elegir las bases. Ustedes tienen en la plataforma, varias bases. Tienen la base del Latinobarómetro, la base de bienestar, una base sobre varias bases. Tienen que después, en todo caso, las vemos. Vemos como para que ustedes elijan alguna. ¿Ah? Es bueno que ya vayan viendo. Ustedes las tienen las bases en la plataforma, ¿verdad? Las bases de datos en Excel. Sí. Sería bueno que empezaran a mirarlas. Yo les voy a dar una referencia de cada una de las bases después para que ustedes puedan elegir una. Hoy vamos a ver... ¿Qué? No escuché. Acá, se trancó. Ya que empezaste a hablar del tema, ¿cómo? No me acuerdo si lo explicaste o si está en la plataforma. ¿Cómo es el trabajo final? ¿Cómo es esa entrega? Bueno, el trabajo es un trabajo de elaborar un informe de investigación en base a una base que ustedes elijan, ¿no? Bien. Tienen que ver un poco cuál es, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero tienen que ver en principio qué variables van a elegir, por qué las van a elegir, para confrontar qué es lo que quieren, qué hipótesis quieren verificar, que allí cada una de esas bases, uno puede plantearse hipótesis,
¿verdad? Con determinadas variables. Por ejemplo, el nivel socioeconómico produce tal cosa, o la asistencia de las mujeres al centro de salud depende de su grado de educación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí toman la variable de asistencia al centro de salud, la base de Casaballe, por ejemplo, y la variable, eligen la variable nivel educativo. Normalmente intentaríamos trabajar con tres hipótesis que relacionaría dos variables cada una, ¿verdad? Entonces trabajaríamos, por ejemplo, con seis variables o 7 dentro, elegidas de cada una de las bases, y con esas variables hacer todo el proceso que hicieron hasta ahora, ¿verdad? Digamos, de descripción de la variable, lo que vamos a ver ahora es si hay algunas medidas, todo lo que viene a partir de ahora, ¿verdad? Después el análisis bivariado y después una conclusión acerca de lo que ustedes obtuvieron como resultado. En formato, no en formato escolar, digamos así, sino en formato de un informe de investigación científica, digamos, ¿verdad? Un informe de investigación que les pide a ustedes su jefe, ¿verdad? Ustedes como gestores culturales, y el jefe les dice, bueno, quiero que estudies este aspecto del ballet, por ejemplo, del público del ballet. Quiero que estudies el comportamiento de las personas frente a tal cosa. Entonces van, pim, pum, pum, se proponen eso, lo realizan y entregan un informe con todos los pasos, ¿verdad? Descriptivo, estudio descriptivo, variable por variable, gráfico, las medidas de tendencia central y de dispersión que vamos a ver hoy, las tablas bivariadas a partir de las hipótesis y el comentario posterior. Eso va a implicar dos tipos de trabajo. Un trabajo extenso, lo que ustedes les lleve, escrito en Word, ¿verdad? O en PDF, y un PowerPoint con una presentación que van a hacer el último día, como si nosotros fuéramos sus jefes, ¿no? Entonces, digo, Okay. ¿no? El resto de nosotros tiene que ponerse en situación del consumidor de ese informe y hacerle las preguntas correspondientes, cuando surjan, si es que surgen, y atacarlo a Marte, destrozarle el informe. Tratar de ser suave. Está bien, pero se supone que ustedes cuando lleguen a esa etapa ya van a tener dominado el tema. Pero nos falta por ver un montón de aspectos. Estamos en los comienzos, digamos, ¿verdad? Esto que ustedes vieron hasta ahora es el principio del informe. Lo que vamos a ver ahora, está claro esto, ¿verdad? Sí, gracias. Por eso es bueno que ustedes vayan viendo las bases, vayan entrando en la plataforma, abriendo las bases. Acuérdense que las bases tienen el archivo en Excel, donde están la base propiamente dicha, tienen un archivo que es la descripción de las variables, a veces tienen también el formulario del cual fue sacado el archivo, a veces tienen también, en algunos casos, como en estos que vimos, también es la operacionalización de las variables, para que ustedes vayan viendo de dónde surgió. Si no, lo abrimos. Cuando ustedes cuando veamos, vamos a ver varias de las bases ante nosotros, ustedes elegirán una y ya se pondrán a trabajar en su proyecto. ¿Está bien? Y a medida que vamos avanzando con el curso, ustedes van haciendo pequeñas entregas parciales, si quieren, ahí viendo cómo va quedando, ¿no? Haciendo como pequeños prototipos. O sea que podemos ir eligiendo una de las tablas para empezar a trabajar esto primero. Perdón, una de las tablas no, una de las bases. Vamos a hablar. Perdón, una de las bases. Qué lindo, qué bonito que estás ahí. Ya trabajar sobre lo que estamos haciendo y vamos sumando lo que vamos aprendiendo. Sí. Me parece lo mejor, ¿no? Y de a poco. Perfecto. Vamos a ir de a poquito viendo cada cosa. Qué bien que te veo ahí, ¿eh? Tomando mate al solcito con los arbolitos de atrás. Qué vida fácil la tuya. No, es muy fácil tu vida. Los arbolitos.
en algún momento de mi vida quisiera parecerme a vos, pero no sé si lo voy a lograr. Señores, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ver un poquito, por primera vez en la historia de la estadística para ustedes, vamos a ver una fórmula. Apareció la fórmula, ya venía con el masada, venía con el hacha. Ay, ya se agarra la cabeza, Natalia se agarra la cabeza. Ahora. Perdón, Julián, yo me tengo que ir. Tan buena gente que parecía Julián y ya no. No sé ni cómo se llama esa pero esto es muy sencillo. Esto parece una cosa jeroglífica, pero es algo tan sencillo como hacer una suma, ¿no? Lo que pasa es que a los matemáticos les encanta complicar las cosas, ¿verdad? Pero en realidad este signo que ustedes ven acá, se los presento, el signo de sumatoria, el grupo, ¿no? Este signo de sumatoria significa que yo voy a sumar cada una de las cosas que veo desde la primera hasta la última, nada más que eso, ¿no? Si yo tengo la sumatoria de una cantidad de valores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, hasta el n, que es el número final. ¿Está bien? Si yo tengo, por ejemplo, en mi base de datos de Excel, que ustedes la tienen allí, ¿verdad? Suman, toman, por ejemplo, la variable interval de escuelas, ¿no? Y suman la variable español, suman. ¿La tienen frente a ustedes, la variable, la distribución de dos escuelas? Sí. Bueno, entonces simplemente, si ustedes suman, la sumatoria significa sumar cada uno de los valores. 34 más 20 más 27 más 19 más 20 más 23. Eso es la sumatoria, ¿no? Es lo que ustedes ponen al final. Posiciónense al final de la tabla de dos escuelas, ¿sí? ¿Qué tabla? La tabla de dos escuelas. La tabla general. Ah, la general. La tabla general, ¿no? Espera un poquito, final, voy a dejar de compartir esto para mostrarles eso. Sí. Claro, esto porque no se puede compartir las dos cosas al mismo tiempo. Bueno. ¿Verdad? Están acá, ¿no? Se toma la variable español, acá al final, se posiciona acá al final, y, oh, qué casualidad, aparece en la base, aparece en una cosita que es igual al bichito que ustedes tenían en la fórmula, ¿verdad? Ah, yo no tengo eso. El jeroglífico que ustedes tenían en la fórmula dice sumatoria, en algún lugar, ¿verdad? Que fíjense que dice suma tal, 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 tal y tal. Eso es lo que significa sumatoria de los X sub Y. ¿Está bien? La apretan allí, le ponen esa sumatoria, le dan Enter y desaparece la sumatoria. 1318. A ver. 1318. Yo no tengo eso. Tenés que expandir la pestaña, porque no aparece si la tenés como medio achicada. Yo lo tengo. Ah, perdón. Me burla. ¿Lo ven? Vieron que simple que es, vieron que no es nada complicada, no soy tan sádico, es una cosa sencilla, la sumatoria. ¿Viste, Natalia, que no te complica la vida, ¿no? Simplemente sumar valores. Está sumando todos los casos del primero al último. Esto se podría expresar como poner sumatoria de los X sub Y desde 1 hasta 49. ¿Tá? Todos los casos desde 1 hasta 49. Eso está expresado mediante esa fórmula.
como a los matemáticos no les gusta hablar mucho, si les gusta hablar con fórmulas, utilizaron esa fórmula sumatoria de los x sub i, de 1 hasta n, o sea, desde el primero hasta el último. N siempre los n son el número de casos. Si ustedes tienen una n por allí, siempre que encuentren una n es el número de casos. Y x sub i es cada uno, n es el número de casos, o el tamaño de la muestra, ¿tá? Y x es el valor de cada unidad para cada caso, ¿tá? Profe, por las dudas, Ceci me avisó que se le cayó el internet hace un rato, está intentando entrar, pero no lo ha conseguido. Bueno. O sea, tiene el internet mal y está intentando ver si puede arreglar eso para Que entrar. no se Por las lastime, dudas avisa. si se cayó, que no se lastime. Profe, acabo de descubrir que se puede hacer promedios con la E también. A eso vamos, a eso. Una premonición a cargo de Eduardo, ¿verdad? La pólvora. El profeta Eduardo. Nos tragamos acá. El descubrimiento del siglo Eduardo perfecto, a eso vamos. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno tiene esta fórmula, es este pequeño paso de la fórmula, que es la sumatoria de x, ¿verdad? La sumatoria de los x sub i, y entonces si uno vuelve, si dejamos de demostrar esto, y uno vuelve a lo que teníamos hoy, que era la sumatoria esta, ¿verdad? Vemos cómo lo que dice Eduardo tenía mucha razón. Porque en realidad lo que hacemos al dividir ese factor entre n nos da el promedio, o la media. Que es una sofisticación del famoso promedio que todo el mundo calculó a lo largo de su vida en la época de primaria y de secundaria, ¿verdad? Agarra las notas que le pusieron todos los profesores del liceo, la divide entre la cantidad de materias y les da un promedio. ¿Tá? Claro, o sea, siguiendo la explicación de la E. Todo el mundo calculó toda su vida. Ahora la estamos formalizando matemáticamente más. ¿Tá? Pero esta es la primera cosa que uno puede hacer después de hacer la distribución de frecuencias. Lo primero que uno puede hacer es calcular el promedio o la media. En forma más matemática se le llama media. Y que se expresa con una letra X minúscula con una barrita arriba, ¿no? Con un techito, ¿no? La X techito es, la X barra es la media, la media que se calcula como la sumatoria de cada uno de los valores dividido en n. Ok, o sea que es la sumatoria de todos los valores dividido el número de casos. Cuando tú llegaste ahí a ese valor que vimos, la sumatoria en la base de escuelas, ese 1318, lo dividís entre 49, que es el número total de casos, y eso te da el promedio. Háganlo. Perfecto. Aquí, la distribución. ¿Está bien? ¿Les da cuánto les dio? ¿Sobre cuál hacemos, Julián? De esa misma que tenían recién. La de 26. 26,8. 1318 dividido... 49. ¿Cuánto? 26,8 con 9. 26 A mí 27. Bueno. Dividido 49. ¿Sí? 27. ¿Correcto? ¿Está bien? Ahora que vieron cómo se hace, una forma más sencilla es lo que había... lo que podemos hacer, lo podemos hacer directamente.
nos posicionamos aquí en este lugar y vamos a insertar una cosa que es muy importante acá, es empezar a ver, insertar fórmulas. ¿Ves? Ustedes van a fórmulas, acá arriba ven que dice fórmulas. No, para que está todo trancado, ¿eh? Primero se posicionan en este lugar, independientemente, supónganse que no tienen nada acá, ¿no? Se posicionan en este lugar. Ahí Y va. te ponen insertar función, por ejemplo. Ok. Llegan acá, Sí. simplemente van a promedio, miren que le dice admitir, Natalia está entrando de vuelta. Igual P, promedio. Promedio aceptar. Y no, Le y que no pide va dónde van a estar los datos, el C2 está bien, al C50 está bien, y le dan aceptar. Y que le da exactamente lo mismo, ¿no? No podía hacer de otra manera. Si diera otra cosa, habría que preocuparse. Esto mismo, el promedio, lo pueden calcular para todas las variables de escala interval, que son español, matemática, faltas, y después las dos de televisión, ¿correcto? Entonces, simplemente copiándolo, control copy, ¿se acuerdan que copiamos la fórmula misma? ¿Ven? Sí. Primero, ven que acá está la fórmula, ¿verdad? Bien que acá dice promedio. Esto fue la fórmula que calculamos acá, ¿correcto? Entonces, esta fórmula que calculamos acá, la pueden trasladar con control copy acá. Y el promedio de matemática es 20. Y el promedio del número de faltas es 9. Y el promedio de ver televisión de la madre y ver televisión del hijo es 21 y 40. Bien. Vieron que sencillo, ¿viste, Natalia? ¿Viste lo que es? Es una pavada. No sé para qué cómo los estoy subvalorando a ustedes, aplicándoles esto que ya lo tenían que tener de contra. ¿Viste? Discúlpenme, los estoy desvalorizando. Me da hasta calor mostrarles esto, ¿no? Es como, la sensación de, No, la verdad. me da la sensación de que es como dárselo, ¿viste? Yo no sé, como preguntarle a Einstein cuánto es la raíz cuadrada de 8, ¿no? Así que disculpen si les parece una perogrullada, pero en realidad conviene tener No, al bases sólidas. contrario. Excel Conviene parece tener un bases sólidas para cabeza. avanzar. Cosas vienen bárbaro. O sea que hay que partir del nivel más bajo, ¿no? Si yo intento partir del nivel más bajo, doy por sentado que ustedes todos tienen un nivel superior al que estoy planteando. Por eso vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Está claro? Perfecto. ¿Todos lo tienen, Majo? Buen provecho. Gracias, acá. Estoy siguiendo, sí. ¿Lo Estoy estamos siguiendo. viendo? Sí. Entonces, fíjense que en esta base, ya de 2 escuelas, ya hicimos todo lo que podíamos, casi todo lo que podíamos hacer con la descripción, ¿verdad? Y con esta medida, a estas se les llaman medidas de tendencia central, pues son medidas de resumen de la distribución, ¿verdad? Después de hacer la distribución de la variable, lo que ponemos en comentario es, bueno, la media de educación, la media del promedio de calificaciones en matemática es de 20. La media del promedio de calificaciones en educación
En idioma español es 27. ¿Sí? Eso como comentario, como descripción. La media de horas de televisión que ve el niño es 21, la media de horas de televisión que ve la madre es 40, la media de faltas de los niños es de 9, ¿verdad? ¿Se entiende? Eso, después de la descripción, después de la tabla inicial, que ya la tienen ustedes hecha, de la distribución de la variable, a continuación ponen como un comentario la media es tal, la media es tal. Pero no es la única posibilidad que yo tengo de cálculo de una medida de tendencia central. Hay dos medidas más. Una es muy elemental, que ni siquiera vale la pena comentarla, que es el modo o la moda, que es el valor que más se repite. Que eso simplemente se mira la tabla, ¿verdad? Se hace en la tabla y se mide, bueno, cuál es el valor que más se repite. Para mí, que no se utiliza mucho, simplemente, ¿verdad? Simplemente es un valor que se obtiene. La otra medida de tendencia central que es importante tener en cuenta es la mediana. ¿Esa es la media ponderada? No, la frecuencia acumulada se calcula en base a la frecuencia acumulada, sí. Pero la mediana es una medida que divide la distribución en dos partes iguales. Julián, Sí. dije, creo que no se entendió. Dije media ponderada. La media ponderada es cuando uno no tiene los datos desagrupados, como tenemos nosotros acá, y tiene una tabla en tramos, ¿no? Es decir, una tabla haciendo tramo por tramo. Lo que hace se hace lo mismo, solamente que, a ver si podemos ir para atrás con esto. ¿Sí? Acá lo que se hace, a veces uno puede tener la distribución de frecuencias de esta forma, ¿verdad? Lo mejor es calcularlo desde la base. Pero en el caso que ustedes quieran hacerlo de otra forma, lo que se hace es calcularlo de esta manera, que es la multiplicación de cada uno de los valores por la frecuencia correspondiente. ¿Ah? Se hace 17 más 17 por 1. Más 17, ¿no? Más más 17 por 1, así sucesivamente, ¿no? 17 por... No me lo permite hacer acá. Pero supone que es 17 por 1, 19 por 3, ¿no? 17, 19 por 3 son 58, 9 por 3, 57, y así sucesivamente, ¿no? Calculen ¿Y de esa multiplicación sumo y saco un promedio? Acá, al final, obtienen la misma suma que tenían al principio acá. ¿Se entiende? Ok. 1138. Esto le tiene que dar 1318. Esto acá al final, cuando hacen la suma esta, al final, le tiene que dar 1318. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo hice el cálculo multiplicando cada una de las x sub i por lo que les llama f sub i, que son las frecuencias, ¿no? Claro. Esta sumatoria, ¿no? Y entonces la sumatoria de estos cálculos, o sea, te da 1318.
Y si esto, como siempre, lo divides entre n, te da la media. ¿Lo ven, Juan Manuel? Ahí se trancó. Sí, eso incluso lo puedes hacer como una cuenta. Seguro, de las dos maneras, ¿no? Ya se puede calcular. Lo que yo les recomiendo siempre es, teniendo la base, calcularlo, no preocuparse por esto, sino calcularlo directamente de la base, como hicimos recién. Claro. Que es lo más fácil. Es lo más sencillo, lo más fácil, lo más práctico para todos, para gente como Natalia, que le gusta la practicidad. No, Natalia. Exactamente. Entonces, les aconsejo, cuando tengan la base, como la vamos a tener en general, calculen sobre la matriz original, no sobre las tablas. Porque también, incluso, hay una posibilidad que cuando ustedes ni siquiera tengan la distribución de variables, ustedes tengan ya una tabla con la distribución, ustedes puedan hacer con tablas agrupadas. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen, supónganse que ustedes tienen, no lo hicimos. Bueno, ustedes tienen una distribución en tramos. ¿Tá? Si ustedes tienen esa distribución en tramos y no tienen otra cosa, pueden calcular la media en base a tomar en cuenta el valor central de cada uno de los tramos. ¿Tá? Pero eso lo dejamos para otro momento. Lo que quiero ahora es entrar en la parte de la otra manera de describir la información. Acá habíamos dicho que llegábamos a insertar una fórmula, siempre insertamos la misma fórmula, que es la distribución de frecuencias, siempre insertamos la fórmula, ¿verdad? Insertar función. ¿Ah? Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Hay otra forma de describir la variable en un valor solo, que es cuando uno parte la distribución en dos partes iguales. ¿Qué significa? Significa que uno tenga que calcular digamos, cómo se va distribuyendo la variable de menor a mayor. Entonces, para esto lo que vamos a hacer va a ser, primero, vamos a trabajar solamente con una variable para evitar todos estos problemas acá, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, trabajemos como idioma español. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, lo primero que hacemos es, vamos a eliminar, lo primero que hacemos es ordenar. Acuérdense que tenemos 49 casos, ¿no? Vamos a ordenar en datos, ¿no? Ordenar, Datos, sí, de menor a mayor, de menor a mayor por columna. Vamos a poner la columna 3, que es la de idioma español, ¿verdad? Tenemos toda la distribución de variables ordenada por la variable que es de idioma español. Por ahora saquemos todo esto, para así lo vemos con mayor claridad. Saquemos todas las variables. Bien. Nosotros tenemos 49 casos acá, ¿verdad? O sea que tenemos 49 y 2, como es impar, le agregamos 1. Y tenemos que buscar el caso número 25. ¿No?
¿no? 49 más 1, 52, 25. ¿Verdad? Entonces, contamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá tenemos el caso 2 al 26, acá estamos. La mediana va a ser el caso número 27. ¿Se entiende? Sí. Es muy diferente de la media. La media es el promedio de todos los valores, ¿no? Es el fin de la balanza, digamos, ¿no? Que es lo que pasa en medio. En este caso, lo que nosotros hacemos es partir la base en dos, partir la distribución en dos, teniendo en cuenta que sus valores están ordenados de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, uno puede decir que el 50 es la mitad de los casos, y la mitad de los casos está en el valor 27. Es un valor central también, diferente de la media, ¿no? Cuando uno llega a la mitad de los casos se encuentra el valor 27. Así esto se puede hacer con otras variables, o se puede calcular transformaciones de esto. En lugar de calcular la media, la mitad, calcule la cuarta parte. La cuarta parte, que se llama cuartiles, como su nombre bien lo indica, ¿verdad? Los cuartiles permiten dividir la distribución. Si yo tengo 50 dividido 4, estoy en 15, 12, 13, 26, ¿está? Entonces busco el caso número 13, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Caso número 13, acá estoy en el primer cuartil, el primer cuarto, el segundo cuarto, 23 y 12, 23, 14 y 12, 26, ¿está? Y después el tercer cuarto hasta el final. ¿Se entiende? Entonces, uno puede partir la distribución en la cantidad de veces que quiera. Esto es muy importante con alguna otra distribución, por ejemplo, el ingreso. Ustedes vieron, cuando ustedes ven estadísticas de ingreso, por ejemplo, las que proporciona el INE dice, por ejemplo, el promedio de ingreso por hogar ¿no? Puede hablar de promedio de ingreso y puede hablar de mediana del ingreso cuando nos dice que por ejemplo, cuando se habla de que cuál es el valor de ingreso, la cantidad de ingresos que percibe la población de menores ingresos, ¿no? De la cuarta parte, por ejemplo, el quintil más bajo de los ingresos. Significa que yo ordeno los ingresos del hogar de menor a mayor y cuando llego a la cuarta parte de los hogares, ahí paro. Y ahí mido qué ingreso tiene. Y así se mide una forma diferente de medir el ingreso, ¿verdad? No por la mediana, no por el promedio, sino por tramos especiales en los cuales a mí me interesa saber a cuánto accede la población de menores ingresos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de ingreso de la población más baja del país o de Montevideo? ¿Ah? O el último tramo, o cuál es la proporción de ingreso del tramo más alto. ¿Ah? ¿Se entiende? Esto se puede dividir en cuartiles, en quintiles, que divide la población en 5 partes, en deciles, que dividen en 10 partes, o en percentiles, que dividen en 100 partes. ¿No? Cualquiera de estas subdivisiones es posible. Normalmente se hace en quintiles de ingreso, ¿verdad? Entonces uno divide allí la población, el quintil de ingresos más altos, el quintil de ingresos más bajos, el quintil de ingresos del segundo tramo, y así sucesivamente. Esto se hace normalmente, ¿no? Y esto me permite calcular versiones diferentes de la mediana, ¿no?
son, la mediana originalmente es ese valor que me divide la distribución en dos partes, y sus variantes, los cuartiles o los quintiles, que dividen la distribución en 4, en 5 partes, etc. Calculados de la misma manera. Por suerte en Excel tenemos una forma de calcularlo esto también automáticamente, que es a través de una fórmula, ¿verdad? Que es la mediana. Ustedes si no están usadas recientemente, pueden buscar la fórmula. Acá ven que, ¿están mirando lo que yo estoy viendo? Ven Sí. que puse insertar función y ustedes pueden buscar fórmulas, en este caso pueden haber fórmulas estadísticas y desaparecen todas las fórmulas que ustedes pueden, fíjense, todas las fórmulas que pueden calcular, ¿no? Qué buena gente que soy, que no les hago calcular todas estas cosas. Miren todo lo que hay, ¿verdad? Lleguemos a la mediana. De vuelta, ¿verdad? La cantidad de dónde está puesta, 6,2 a 6,50, pin, aceptar. Oh, qué casualidad. La mediana da lo mismo. No es ninguna casualidad, es que es una distribución bastante pareja, entonces la media vale más o menos lo mismo, es casi exactamente lo mismo que la mediana. Fíjense, si nosotros ponemos esta misma fórmula, lo mismo lo podemos hacer para el resto, ¿verdad? Acá la media daba de 27 y acá la media daba de 20, creo, ¿verdad? En el caso de educación ¿cómo se llama? La variable de español, la media es la misma que la mediana. En el caso de matemática, no, la media es más baja que la mediana. La mediana es más alta que la media. ¿Cuál es la pregunta por el millón? A ver si ustedes me pueden asesorar a mí, porque yo de esto no entiendo mucho. ¿Cuándo puedo calcular uno? ¿Cuándo es mejor, para decirlo de forma más clara, cuándo es mejor calcular? Porque las dos medidas, tanto la media como la mediana, miden cosas diferentes de la distribución. Quieren medir algo de centralidad de la distribución, pero miden cosas distintas. Una mide cuál es el promedio, ¿verdad?, de todos los valores, y otra cosa es cómo se divide en dos partes o en varias partes esa distribución. ¿Cuál es el mejor de los valores? ¿El 22 o el 20? En este caso me da lo mismo, puedo tomar cualquiera porque me da cualquiera, ¿verdad? Supónganse que yo tengo acá, para calcular la media de esto, tengo 6, Ese te va a dar 6. tengo 40, ¿verdad? ¿No? ¿No daba 6? Ahí. Voy a calcular el promedio de esto. 9. Para verlo en conjunto, ¿no? Acuérdense que acá tenemos un dato más, porque estamos calculando sobre un valor que ya teníamos. 9, ¿verdad? 21 y 40. Esta es la mediana. Y esta es la media. ¿Bien? Tenemos por un lado la mediana, por el otro lado tenemos la media. La pregunta es, ¿cuál de los dos valores me parece a mí que es el más adecuado? ¿Y de qué depende que yo elija uno u otro?
No sé, la mediana no es un poco más, ¿cómo se llama? Vamos bien por ahí. Más, Acotada, no sé. más exacta y es como Exacta. para trabajar menos, o sea, menos valores que la media. O sea, la media es como para trabajar con más valores. La media la mediana me permite ¿cuáles son las diferencias que puede haber? Supónganse, vamos bien por ahí, ¿no? Es decir, hay una idea así aproximada de lo que puede ocurrir. La media me da 21 y en el caso de los niños, fíjense qué interesante, las madres da lo mismo, ¿no? En cambio, los niños da mucho mayor la media que la mediana. Bueno, acá hay un caso que hay un 99 que habría que eliminarlo, y si eliminamos ese caso no sé qué pasaría. Pero bueno, hay que acordarse de eso también, ¿no? Acordarse de valores que no funcionan para eliminarlos de la base, ¿no? Probablemente este caso 99 y hay otro caso que dice 90 en algún lugar, no sean correctos, ¿verdad? Entonces, al eliminarlo, este valor cambia. Esa es una cosa importante. ¿Qué pasa cuando yo elimino un valor de una variable? Por ejemplo, yo acá pongo le pongo filtro, porque yo puedo, por ejemplo, eliminar algún valor. Supongo que yo elimino el valor 99. Y voy de vuelta a calcular la media. No me cambió. ¿Por qué no me cambió? Porque no me lo tomó en cuenta. Pero imagínense una cosa. Yo tengo una distribución de edades, ¿verdad? ¿Qué edad tenés, Majo? Todo 42. 42. Juan Manuel. 23. 23. Qué joven. Natalia. 21. Qué joven. Bueno, Cecilia no está, pero también debe estar a 21, 22 años, ¿no? Tiene 21 también. Bueno, es de 22. ¿Y quién me falta? ¿Y Majo? Y Edu, que desapareció, no sé. 25, ponele que tenga. Y estoy yo, que tengo 74. ¿Bien? Si yo calculo el promedio, me da 34,5. ¿No? Si calculo la media, la mediana, quiere decir, no tengo que calcular esto que ya lo tenía, ¿no? Me da 24. ¿Cuál es el mejor valor para mostrar un valor central de la edad del grupo? ¿34 Medio. o 24? La media. ¿La media o la mediana? ¿Cuál fue la pregunta de nuevo? Un valor que sea más significativo, que me responda mejor a las características del grupo, el valor central, ¿no? ¿Cuál es el mejor valor? ¿El 24 o el 24?
De 24. Que el 24, sí. De 24 porque hay más gente en ese rango de edad que gente más grande. En este caso soy yo, la que excede la edad, y bueno, y vos como profesor, somos nosotros dos. Hay más gente de 20 y pico. Suponete que solamente me eliminen a mí, porque como no me banca mucho y todo lo demás, me eliminan a mí, ¿no? Sacamos al profesor primero, además no, sacamos al profesor. ¿Qué cambio hubo? De 34 a 24, de 26 a 23. ¿Se acercó? 24, Claro. 26 a 23. La brecha hubo mucho se más minimizó. cambio. ¿Dónde hubo más cambio? ¿En la media o en la mediana? En la media. Correcto. La media bajó de 34 a 26. La mediana bajó de 24 a 23. ¿Esto qué me está expresando? Me está expresando que la mediana es menos sensible a los valores extremos. La mediana es menos sensible a los valores extremos. Y esto es bueno, porque si ustedes tienen una distribución muy despareja en la cual hay algún caso que se va de mambo, como en mi caso, que soy yo el que me voy de mambo, claro que no soy alumno, ¿verdad? Pero no importa, igual dentro del grupo, ¿verdad? Me voy de mambo. Entonces quiere decir que si me eliminan a mí, no es un balazo, la distribución de los valores de promedio cambian radicalmente. Y es una persona sola, ¿no? Justamente por ser una persona sola, la mediana tiene menos significación. Como la mediana me divide la distribución en dos partes iguales, solamente tenemos en cuenta los valores extremos, ¿no? Perdemos de alguna manera ese valor extremo y nos permite, y de alguna manera obtenemos un valor que es más cercano a la comprensión de la realidad del grupo. Claro. ¿Entiende? Dice, bueno, en realidad, si sacamos a este viejo, la mediana es mejor calcularla porque es más estable, digamos, ¿verdad? Ayer con Georgina estuvimos trabajando un poco sobre lo de muestreo. Ajá. Acá serviría esto, por ejemplo, si hacemos un análisis, si vamos a empezar a comparar datos, o sea, agrupar datos, para sacar información. Esto tiene que ver con el muestreo también, porque después vamos a ver una cosa que está relacionada con esto, que es que lo que vamos a ver en la próxima clase, que es otra característica de la distribución, es la forma como se distribuye la variable, ¿verdad? Si se distribuye igualmente alrededor de una media o de forma muy despareja, ¿no? El grado de homogeneidad de la variable, ¿no? Que tiene que ver con esto y tiene que ver también con el muestreo, porque si ustedes tienen una muestra que es muy homogénea en edad, por ejemplo, o en lo que sea, en alguna variable, con menos casos ustedes hacen una buena muestra. ¿Entienden? Esa es la cosa sintética y a ojo, además que yo les planteo para que tengan una idea, ¿no? Pero es una cosa que es claramente observable, que cuando uno tiene una muestra cuyo sujeto, un universo cuyos sujetos se comportan todos de manera muy similar, con menos casos me va a alcanzar para representar mejor bien esa muestra, ¿no? Claro. En cambio, si tengo valores muy, muy separados, muy dispersos, es más difícil, voy a necesitar más casos. Y eso está relacionado con esto, con la relación entre la media y la mediana, pero está relacionado con otras cosas que tienen que ver con la desviación estándar, que es algo que vamos a ver en la próxima clase para no confundirnos. ¿Ah? Que vamos a ver no solamente las medidas de centralidad, como es esta, son las medidas de tendencia central, como son la media y la mediana, y le vamos a incorporar otra medida
que son las medidas de dispersión de los datos. ¿Ah? Y ahí viene la desviación estándar, que es una medida fundamental para el cálculo de las muestras. Estabas muy bien rumbeado, Natalia, con ese planteo que hiciste. Te mereces una buena calificación. Señores, ¿entendieron cómo viene la mano? Sí, perfecto. Sí, Sí. sí, A mí lo que me sí. importa es que ustedes, de alguna manera, vean la utilidad que tienen estas cosas, que no son solamente para martirizar a la gente, ¿verdad? Sino que tienen su uso de forma práctica y que sirve para futuros trabajos. Así que, si quieren en su propio trabajo ya ir agregando las medidas de tendencia central de las variables de dos escuelas, fíjense también lo que pueden hacer, algunas variables que quieran usar de las variables de la base de Casavalle, y empiecen a rastrear la base que ustedes quieren utilizar para trabajar al final. ¿No? En la próxima clase, si ustedes ya tienen elegida alguna base, podemos mirarla y ver qué es lo que pueden hacer con esa base, darle alguna instrucción, alguna idea, si tienen alguna cosa para consultar, pero sería bueno que ya lo fueran pensando, porque en realidad nos está quedando menos tiempo, ¿no? Así que cuanto más empiecen a buscar eso, mejor para ustedes, porque así van trabajando sobre sus bases. ¿Ah? Así que para la próxima, completen, para ustedes no me manden nada, pero háganlo. Para mí también que me ría de mi ingenuidad. Pero bueno, intenten completar eso porque les resulta útil para ustedes para hacer ejercicio. Trabajen sobre la base de Casavalle, porque con esa base también después vamos a trabajar, y vayan pensando qué base utilizar para su próximo análisis. ¿No? Así que, ¿algún comentario, señores? No, Nada más. No, todo bien. está perfecto. Un poquito de filtrosol, Juan Manuel, ¿eh? Mucho No, sol. que después falta el sol. Yo me voy a ir al sol ahora a leer un rato. Claro, pero Señores, que se diviertan, que pasen bien, cuídense y nos vemos muchas el gracias. jueves que viene. Abrazo para todos, virtual. Nos vemos. Abrazo. Profe. Sí, espero. Me pide Cecilia si le podés pasar la clase grabada. Bueno, sí, se las paso a todos ahora. Dale, Vale, perfecto. chao. Nos vemos, Gracias. profe. Pasen bien. Chao. Suerte, chao.